Value Investing FM, episodio 113. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godás Academy, comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. Hoy tenemos un programa que llevamos tiempo queriendo hacer y es hablar de agricultura y del panda. Y para ello tenemos a uno de los analistas del fondo, a Gabriel Colominas, que es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y trabajó de analista en Venture Cap, una firma de Venture Capital, y como Corporate Finance Analyst en GVC Gaesco, y desde 2015 como analista buy-side en G-Series para fondos como el Koala, Japan y el Panda. Bienvenido a Value Investing FM. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a ti también, Paco, por la invitación. Es un placer estar aquí. Encantados de tenerte, Gabriel. Como siempre, como solemos decir, intentaremos exprimirte al máximo para entender mejor todo este sector de la agricultura, del agua, que puede ser muy interesante, especialmente quizás para inversores más conservadores. Pero antes de empezar a hablar del fondo, de invertir en agua, en agricultura, hablemos un poco de tu pasado. Cuéntanos, Gabriel, ¿por qué empezaste a invertir? Bueno, pues la verdad es que yo siempre he tenido bastante atracción por el mundo de los negocios y por temas de inversión. Y desde antes, yo recuerdo que desde antes de empezar la universidad ya empecé a mirar lo típico, ¿no? Justo empecé a estudiar en el año 2008, entonces 2006, 2007, 2008 fue una época muy buena, bueno, 2007 sobre todo, 2008 ya no, pero 2006, 2007 fue una época muy buena para la bolsa, porque justo había toda la expansión monetaria y toda la burbuja en España, entonces había esas cotizaciones que subían tanto y siempre había un compañero de clase que te lo comentaba, que te lo explicaba. Y yo desde entonces ya empecé a sentir curiosidad, aunque no empecé a invertir hasta que no tuve 21, 22, 23 años, no me acuerdo muy bien. Y bueno, cuando empecé la universidad, estudié economía, la verdad es que me decepcionó un poco la carrera, porque yo esperaba algo un poco más práctico a nivel de entendimiento del mundo y fue todo bastante teórico. Pero entonces descubrí un seminario de economía que hacían en el Instituto Mises Barcelona, que es un think tank de aquí de la ciudad, y hacían un curso de economía sobre un libro de Ludwig von Mises, que es La acción humana, que además habían editado ellos en catalán y hacían un seminario para quien quisiese apuntarse. Y me apunté y ahí conocí uno de quienes ahora mis mejores amigos, que me introdujo en todo el tema de las finanzas, porque en la carrera de economía en la Universidad de Barcelona, como mínimo cuando yo estudié, era muy limitado, ¿no? No había realmente formación en finanzas, había apenas una asignatura y se veía mucho por encima. Lo que sí que hay es buenos profesores de contabilidad, que eso es muy importante, y sí que aprendí mucho, tuve suerte de tener buenos profesores de contabilidad y aprender mucho. Pero entonces fue gracias a este amigo mío, que él estaba trabajando, bueno, había empezado a trabajar en Londres en los veranos en banca de inversión, que me empezó a enseñar y ya me empezó a formar por mi cuenta, ¿no? Y fue cuando decidí, yo creo que estaba en segundo de carrera, segundo, tercero de carrera, y es cuando decidí, a partir de lo que él me explicó, que yo quería trabajar en finanzas, ¿no? Y enseguida me decanté por la bolsa por lo que implicaba, ¿no? Que era eh, ese reto constante de intentar entender el mundo y cómo funciona, que era lo mismo que me había llevado a estudiar economía, ¿no? Lo que pasa es que, pues con la carrera de economía me había quedado más en la parte teórica y en la macroeconomía y no tanto a nivel de sectores y de funcionamiento más micro. Y bueno, recupero un poco los ánimos, digamos, para intentar entender el mundo a través de la inversión, ¿no? Que además creo que es algo muy bonito
y que te ayuda, y si lo haces bien, pues ganas dinero, ¿no? Entonces ganas por partida doble. Y Entonces fue un poco a partir de eso. Entonces empecé a formarme y cuando yo tuve claro que quería trabajar en eso, pues empecé a escribir a todos, a los fondos o a las casas o a los brokers que había en Barcelona, incluso bancos, y de hecho fue así como conocí a Marc Garriga Said y David Aguirre, que son mis actuales jefes. Fue así como los conocí. Los conocí enviando, creo que fue un mensaje directo al Twitter de Koala y luego enviando un mail y convenciéndoles para conocernos. Entonces fue así como nos conocimos muchos años antes de que yo empezase a trabajar con ellos. y una pregunta, Gabriel. Ya relacionado con el tema de estudios, que estás Sí. un poco desencantado con el tema de la economía, Mm. a una persona que quiera dedicarse al mundo de la bolsa, ¿qué le recomendarías estudiar? Bueno, pues probablemente con los años han ido saliendo carreras más enfocadas a las finanzas, eh, que es mejor. Hay, por ejemplo, en Zaragoza hay una carrera que se llama Finanzas y Contabilidad, si no me equivoco. Y después las distintas universidades, también la Universidad de Barcelona, que es donde yo estudié, han empezado a adaptar un poco más el temario y han diversificado lo que es la carrera clásica de ADE, aparte de yendo, que han ido, aparte de que ha ido mejorando, la han ido diversificando en carreras un poco más especializadas o digamos que incluyen más temario interesante para todo aquel que quiere invertir. Y bueno, al final yo siempre digo que la carrera es una base. Si encuentras una carrera solo de finanzas es ideal para mí, que hay algunas. Incluso que la gente no tenga miedo a mirar fuera de España, porque yo al cabo de los años me di cuenta pues que en Suiza, por ejemplo, había carreras solo enfocadas a finanzas, o sea, como ADES especializados en finanzas. Y yo creo que ADE es una buena formación base, pero que no está enfocado sin duda a invertir en bolsa. Y yo a la gente lo que les recomiendo es que se forme por su cuenta, que puede ser, entiendo que puede ser un proceso lento, entonces puede ser complicado. También hay muchas alternativas de cursos privados como los que tienes tu Paco o gente que hace cursos o formación por internet que puede ser interesante. Y después hay gente que se prepara pues estudiando el CFA, que es una formación, una formación interesante porque tienes que estudiar para pasar 3 exámenes, que son bastante exigentes y son en inglés. Y, y yo creo que es como un máster acelerado, ¿no? Estudiar para CFA es lo que tú tendrías en un máster más completo, por un precio más módico, que también es interesante. Lo que pasa es que requiere mucha disciplina, porque es relativamente fácil, entre comillas, estudiar un máster y ir pues, a clase con tus compañeros, tener los exámenes, tener una constancia, tener los trabajos, lo mismo que pasa en la universidad. Y con el CFA es un poco más complicado porque es un poco la autodisciplina que alguien se imponga, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que, tenemos que ver qué es lo que nos funcionaría mejor a nosotros a nivel personal, digamos. ¿Has empezado el CFA? Yo No. no, de hecho tengo muchos amigos que lo han hecho y tengo amigos a los que he ayudado a estudiar el CFA, sobre todo para el primer nivel, porque es el que la gente le tiene más respeto. Porque claro, es algo desconocido, que el CFA nivel uno mucha gente se ve perdida o no sabe muy bien cómo enfocarlo. Y como yo trabajo en el sector, pues siempre me preguntan. Y es una cosa que me he planteado muchas veces. La verdad es que supongo que no tendría demasiado problema en aprobar como mínimo el nivel uno. Lo que pasa es que ahora por tiempo, la verdad es que no he pensado dedicarme a ello y dedico más tiempo a mi tiempo libre a leer y a estudiar sectores y compañías, incluso en mi tiempo libre, que no o a cosas concretas de finanzas, ¿no? A mejorar la metodología de inversión, que creo que es algo que todos los inversores deberían dedicarle tiempo, ¿no? Mejorar su sistema de inversión. Y, y bueno, le dedico más tiempo a eso que no a formarme a nivel de CFA. Yo creo que aprendería seguro, porque está muy bien hecho y de todo se puede aprender, pero ahora mismo no me veo dedicando el tiempo que es exigente. Entonces, sobre todo si quieres hacer los 3 niveles, que es lo que yo recomiendo, ¿no? Una vez empiezas, acabarlo. Dímelo a mí que ahora estoy sufriendo la autodisciplina de la que hablas.
que intento más o menos mantenerla para el nivel uno. Y bueno, Claro. buf, De hecho, creo que dejaste de hacer las recopilaciones de artículos, ¿no? Que haces sí, semanalmente sí, tuve para poder que... hacer. Exactamente, Claro, o sea, bueno, pues esto es una prueba más, ¿no? De que incluso tú que llevas muchos años invirtiendo y que yo creo que tienes unos conocimientos de sobra para probar el nivel uno, como es un examen importante y que te dedicas a ello y hay unas horas y hay una exigencia, pues tienes que priorizar el CFA por encima de cosas que ya hacías. exacto, Entonces, para mí es algo que la gente tendría que mentalizarse si quiere estudiar el CFA, ¿no? Que vas a tener que renunciar a cosas. Yo he tenido amigos que se han levantado más temprano para estudiar, después ir a trabajar o ir a la universidad y después por la tarde-noche seguir estudiando, ¿no? Y dedicar cada día una hora de 6:30 a 7:30 de la mañana, no todo el mundo puede hacerlo, por ejemplo. Entonces, yo tengo amigos que han estudiado el CFA y que han aprobado el CFA y que lo han hecho así. O todas las tardes de forma sistemática estudiando, o dedicando tiempo de forma constante, porque es que si no se te puede atragantar y es una pena, porque vale mucho la pena estudiarlo y aprobarlo. exactamente. En mi caso, a ver, el ocio que tengo ya es limitado, así que tampoco podía renunciar a mucho, así que yo dedicaba bastante tiempo a leer blogs, sobre todo en inglés. Me Claro, gusta mucho, aportan mucho valor, pero sí, la claro, verdad es que sí. hay que decir, ¿a qué renuncio antes de ponerte con algo así? Entonces lo pensé y bueno, esta fue mi decisión, dejar de leer menos blogs a día de hoy y bueno, la idea es retomarlo en el futuro. Yo creo que para la comunidad inversora a corto plazo está siendo una pérdida neta, porque claro, muchas veces cuando quería leer cosas interesantes me leía tu recopilatorio y siempre sacaba artículos interesantes porque tú los habías filtrado antes, ¿no? Que eso yo creo es un valor bastante grande. Sí que estamos esperando a que pruebes el CFA y vuelvas a leer blogs. Venga, pues lo haré. Rezad para que apruebe y vuelva cuanto antes. Muchas gracias, Gabriel. Pero sí, la verdad es que también se valora mucho esta curación de contenido. Porque el problema que hay en Internet es que cada vez hay más contenido y ese filtrado pues también aporta valor. Aunque sea de una forma más indirecta. Pero sí, muchas gracias, Gabriel. Tendré que ponerme a ello. Bueno, poco a poco. Primero el CFA y Primero después CFA, ya. exactamente. Mm. Y continuando con las preguntas, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Pues mira, es una gran pregunta. Yo la primera vez que invertí en una compañía inglesa que se llama Char PLC, que es una compañía que se dedica a hacer una parte de las impresoras, la parte que emite tinta, digamos, de las impresoras industriales, ¿de acuerdo? Entonces, hacen solo los cabezales de impresión. Y es una compañía que yo pensé, lo típico que cuando empiezas a invertir y empiezas a invertir con el value investing, que es lo primero que piensas, pues compañías a buen precio, ¿no? Mm. Entonces, esta se convirtió en un value trap total, pero la lección más importante fue que yo tuve, bueno, aparte de entender que en este caso la competencia por parte de China se estaba comiendo el mercado de la compañía y yo no supe ver el impacto que iba a tener eso. Era una compañía que ya había tenido varias veces que había publicado resultados que por debajo del estimado y la verdad es que no iba bien, pero la vimos a una valoración interesante con unos amigos en la época de justo en la universidad. Y dijimos, ah, si compramos y tal. Y a la semana, un poco así, yo creo a las 2 semanas de comprar, que iba bajando poco a poco la acción, un día nos cayó un 40%. Buf. Sí, entonces lo que aprendí fue de golpe y porrazo a aguantar una acción y aguantar las decisiones que has tomado cuando te encuentras ante un error y ante caídas, digamos, muy fuertes, ¿no? Por suerte tampoco habíamos invertido mucho dinero, por tanto no perdimos, tampoco vendimos en ese momento. O sea, lo que yo siempre cuento es que ese día me di cuenta de que seguramente estaba hecho para invertir en bolsa, porque no ni me puse muy nervioso ni las emociones pudieron conmigo.
O sea, lo encajé como pude con una sonrisa y entonces me di cuenta que seguramente tenía un temperamento que era adecuado para invertir y aunque siempre es complicado, o sea, el temperamento siempre está por encima de ti. Y justo aprendí a aguantar la posición. En ese momento el mercado sobre reaccionó y después corrigió esa sobrereacción al cabo de, yo te diría, unos 3 meses y acabamos perdiendo a lo mejor solo un 5 o 10% de la inversión inicial, a lo mejor, sí, entre un 5 y un 15 como mucho. Entonces, ante perder un 50 o perder un 10, bueno, pues primero aprendimos a aguantar y aprendimos a que el mercado muchas veces sobre reacciona. Y, y bueno, esa fue la primera gran lección yo creo que aprendí a la hora de invertir, ¿no? Que los errores te los comes tú, que nunca hay que actuar con el estómago, sino mantener la mente fría incluso en los peores momentos y que hay que ver si el mercado está sobre reaccionando o no a ciertas situaciones. La verdad es que en ese momento yo no sabía lo que hice, o sea, las lecciones que yo he extraído fueron a posteriori. La primera vez que inviertes nunca sabes lo que estás haciendo. Si aguanté fue porque en ese momento me pareció lo más adecuado, no porque supiera cuál era el valor real de la compañía, ni mucho menos. Muy interesante. ¿Y cuál dirías, Gabriel, que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? ¿Qué se diferencia? Bueno, Ya nos pues has dejado algo de que barato, no solo hay que mirar eso si es barato. claro, o sea, yo creo que todo el mundo cuando empieza a entender lo que es el value investing es lo primero los primeros rumores que te llegan cuando hablas con alguien de value investing es el price to earnings que sea bajo. Tal cual, sí, sí. Es el primer rumor, o sea, es la primera idea que te llega, que para mí no puede estar más equivocado, pero entonces, como es lo que todo el mundo sabe, es lo primero que te llega y entonces tienes esa mala suerte entre comillas, pero la idea de comprar barato, que ahora veremos qué puede significar comprar barato, creo que es una idea que sí que es válida y que sí que es interesante, ¿no? Yo tuve la suerte, claro, yo estuve un año en Venture Capital y en finanzas corporativas, que básicamente en finanzas corporativas lo que hacíamos era algunas valoraciones y algunas salidas a bolsa. Y tuve mucha suerte porque aparte de tener unos jefes muy buenos y que me enseñaron mucho, estaba de asesor registrado en el mercado alternativo bursátil y saqué a cotizar NBI. Interesante. Entonces, claro, entendí muy bien, muy rápidamente cómo se sacaba una compañía a bolsa y cómo funcionaba todo todo el sistema, todo el proceso, porque era lo que yo hacía, ¿no? Todo el documento de incorporación al mercado, o sea, el folleto para el IPO, los requerimientos legales, cómo se valoraban las estructuras de la compañía, cómo lo veían los analistas. Y entonces ya empecé a ver en ese momento que la calidad de las compañías era relevante, ¿no? Porque veíamos muchas compañías para que querían sacar, o muchos empresarios que querían sacar su compañía a bolsa, pero no todas las compañías eran igual de buenas, ¿no? Y eso ya lo veías hablando con el management y cuando te explicaban los ciclos de inversión o cuando te explicaban los márgenes de las compañías. Y eso fue la ventaja, digamos, ¿no? Que enseguida aprendí de primera mano a ver que había compañías mejores que otras y que entonces eso era un factor diferencial. Y la segunda suerte que yo tuve fue entrar a trabajar con Mark Garriga, porque lo primero, o sea, digamos, la primera semana, lo primero que aprendí es, bueno, Gabriel, los beneficios no son una guía, o sea, los beneficios contables no son una guía útil para entender qué pasa con las compañías. Nosotros miramos generación de caja, el free cash flow is king, y aquí, a partir de aquí lo construimos todo. Y después, lo más importante también es el ROIC, el retorno sobre el capital invertido. Y sobre estas dos bases, digamos, que es lo que me enseñó Mark desde el primer día, he construido mi proceso de inversión. Entonces, con el tiempo todos hemos aprendido en el equipo a cada vez valorar o preponderar compañías con alto rendimiento sobre el capital invertido, que al final es lo que te está señalando que esa compañía es buena, que esa compañía es de calidad, la mayoría de las veces, aunque hay excepciones, por supuesto. Y después a intentar comprar compañías que
ajustadas por crecimiento, es decir, ajustando el factor de crecimiento, que puede ser muy importante, su múltiplo de valoración por valor de empresa contra flujo de caja libre, Enterprise Value Free Cash Flow, sea bajo, ¿no? Entonces eso es lo que más, digamos, determina mi estilo de inversión. Y a nivel cualitativo, poco a poco nos hemos formado la opinión de que hay compañías que siempre parecen estar caras o que tienen unos múltiplos de valoración más altos que la media del mercado, digamos, pero que siempre decimos que es una ilusión óptica, ¿no? Porque están ópticamente caras, que son las compounders, ¿no? Tú miras una compounder y el flujo de caja, la valoración con el flujo de caja del último año, pues puede estar 25, 30, 35 veces, pero cuando tú ves su capacidad de crecimiento y de componer capital a largo plazo, te das cuenta que aun pagando eso sobre el último año, a largo plazo estás obteniendo un múltiplo de valoración muy adecuado, ¿no? Entonces, centrarnos en entender cómo funciona el efecto de composición del interés compuesto y verlo a nivel exponencial en las compañías es, digamos, el último factor determinante para nosotros a nivel de analizar compañías. Y es lo que yo he aprendido y es lo que yo aplico también, digamos. Pues totalmente de acuerdo con el estilo de inversión. ¿Piensas en alguna compañía particular? A mí se me vino una a la cabeza. A ver si es la misma cuando hablas de compounder. Yo creo que todos pensamos en el rey, Mark Leonard, en Constellation Software. O sea, no, Totalmente. creo que no puede haber otro, ¿no? De hecho, lo estuve repasando ayer y Constellation Software ha sido la best performer yo creo, de todo el mercado de Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, de los últimos 10 y los últimos 15 años. Más que Google, Amazon, Domino's Pizza, que ya sabéis que es una compañía que ha subido muchísimo, eh, más que Microsoft, más que Apple. Si tú coges el precio de las acciones los últimos 10 y los últimos 15 años, Constellation Software está por encima. E Entonces, incluso, que ahora estamos diciendo, siempre ha sido cara. Incluso sí, estuvo barata. sí, Incluso al principio. al principio. Después Sí, ya empezó a estar en múltiplos más exigentes. Pero bueno, siguió respondiendo. Pues sí, sí, me correcto. parece De un gran hecho, ejemplo. bueno, cuando salió a cotizar, creo que la capitalización fueron 360 millones de dólares canadienses. Más o menos como ahora. Sí, más o menos, más o menos. Ahora solo está en casi 30.000 millones de dólares canadienses. Entonces, claro, la diferencia es significativa, ¿no? Pero sí, obviamente, yo creo que Constellation Software es el gran nombre en este sentido, pero bueno, hay otras muchas que lo han hecho. Obviamente, pues la propia Apple es una compounder o Amazon se está convirtiendo en la gran compounder de la historia, digamos, aunque era menos evidente, ¿no? Aunque tenía la generación de caja escondida, digamos, porque estaba reinvirtiendo de forma constante. Eh, pero hay muchas compañías en este sentido que como nuestro cerebro no está preparado para entender el efecto exponencial a largo plazo, somos poco capaces o casi incapaces de extrapolar ese crecimiento, ¿no? Entonces, parecen que esas compañías están caras y muchas veces no lo están, ¿no? Y además son las compañías que tienen una mayor calidad y que son capaces de defender mejor su negocio. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar ya a hablar de agricultura, ¿cuál dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Y como siempre digo, valen de ahora, de siempre, de aquí y de allá. Bueno, para mí hay grandes figuras del mundo de la inversión. Eh, Empezaremos por el abuelo, empezaremos por Buffett. Y yo creo que una de las cosas que la gente valora menos de Buffett, y yo creo que es mejor aún haciendo eso que como inversor, es su lado empresarial. O sea, yo creo que Warren Buffett es mucho mejor empresario de lo que es como inversor, porque entiende perfectamente cómo gestionar sus compañías, incluso sus compañías de seguros. Y hay una serie de libros que yo creo que eso ayudan a explicarlo muy bien,
que son los libros de Peter Bibilin, que es un autor sueco que se ha dedicado a recopilar frases de Buffett y de Munger, básicamente, y ha construido libros a partir de ahí, a partir del conocimiento. Y hay, bueno, grandísimas frases en sus libros. Son libros que yo recomiendo muchísimo. Los leí entre 2018 y 2019 y son muy, muy buenos. Y ahí hay todas las enseñanzas. Yo siempre digo que leer esos libros es como leer varias cartas, o sea, un montón de cartas de Buffett de golpe, ¿no? Porque además es lo que contábamos antes al principio con Paco, ¿no? Que está seleccionado lo mejor que ha contado Buffett y Munger, lo mejor que han dicho Buffett y Munger, seleccionado y puesto en formato libro para que sea cómodo para leer. Entonces es muy, muy interesante. Y Entonces bueno, yo leyendo esos libros me di cuenta que Buffett como empresa está muy renombrado como inversor, pero yo creo que no tanto como empresario a nivel de gestión empresarial. Y yo creo que es casi aún mejor como empresario que como inversor. yo, si me lo permites, también Sí, destacaría la gestión de Buffett del capital humano. O sea, lo gestiona, si vas al evento de Berkshire, dedica mucho tiempo agradeciendo a los gestores, valorándolos, incentivándolos de forma adecuadamente, no solo de forma monetaria, sino de prestigio o, ¿cómo decirlo?, de de reconocimiento, reconocimiento. digamos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es muy bueno, exactamente. Sí, Totalmente, de acuerdo sí, con lo que comentas. ese es uno de los elementos clave que vemos un poco a través de los libros, porque habla muchísimo de los incentivos y de cómo gestionar la estructura empresarial que él tiene, que al final es un acuerdo, digamos, entre socios, los socios que gestionan las distintas compañías y él, y ves cómo él trata a la gente de tú a tú y le reconoce lo que hacen. Y además es muy gracioso porque cuenta que él tiene estilos o sea, gente con estilos muy diferentes, ¿no? Dice, hay gestores de mis empresas que necesitan hablar conmigo prácticamente cada semana y hay otros que hablamos una vez cada 3 meses o cada 6 meses o una vez al año y nos va estupendamente, ¿no? Y estamos igual de contentos. Entonces, esa gestión de las relaciones, de la gestión emocional del capital humano, es algo que en un inversor no se ve. Creo que es algo muy importante. De hecho, uno de los puntos más relevantes que creo que a la mayoría de inversores hoy en día se les pasa por alto es el análisis de verdad del equipo gestor. Yo creo que es algo absolutamente determinante y que le prestamos poca atención, porque yo siempre explico que en el mundo de los negocios hay dos familias. Hay operaciones contra financieros. Y son dos maneras de entender el mundo. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer los financieros es entender mucho más a la parte de operaciones, porque lo que nosotros vemos, la contabilidad, los números, es solo un reflejo de la imagen real. Es decir, tú no puedes, a mí siempre me gusta señalar que muchas veces cuando se hace un análisis financiero de una compañía, no puedes atajar los problemas que tiene una compañía desde un punto de vista financiero. Los problemas de una compañía siempre son operacionales. Entonces, cuando una compañía tiene problemas operacionales, esto se acaba reflejando en los números a largo plazo, ¿no? Igual que cuando una compañía es muy buena, lo vemos con los compounders, a largo plazo los números salen preciosos. Pero yo siempre digo lo mismo, que nos falta muchas horas a entender las relaciones entre el equipo directivo, a nivel de la estructura corporativa, de cómo funcionan los incentivos, la cultura empresarial, que es lo más determinante muchas veces de las grandes empresas y que nosotros como financieros no vemos. Y tenemos que aceptar que lo que vemos es solo un reflejo, es el espejo, ¿no? La imagen real son las operaciones, cómo eso se gestiona, cómo funcionan los equipos humanos y es algo que deberíamos aprender más y sobre todo prestarle más atención. Totalmente. Y Gabriel, ¿algún inversor de referencia más? Sí, Quizás sí, sí, hay, alguno menos hay unos conocido. cuantos, hay unos cuantos. Bueno, a mí me encanta George Soros. Sobre todo cuando explica las cosas que hace. Tú coges un libro de Soros, pasó con el último que leí, que Soros son Soros, que habla mucho de geopolítica, pero también los primeros capítulos son de inversión. Y tú coges ese libro
Y las ideas que tiene un gran pensador o que recoge un gran pensador como es Taleb, Nassim Nicolás Taleb, pues las ideas de Taleb las puedes ver reflejadas en menos de 25 páginas de lo que explica eh, Soros de cómo invierto. Entonces, esa capacidad de tener una mente tan clara y además de haber conseguido unos retornos extraordinarios, me parece absolutamente admirable. Yo creo que, sinceramente, todo el mundo quiere parecerse a Buffett porque tenemos alguna opción de parecernos algo a Buffett a nivel de invertir y componer algo. Es completamente imposible de parecerse ellos solos. O sea, la cabeza que tiene ese hombre y la capacidad que tiene de cuestionarse a sí mismo, yo creo que es completamente inimitable. De hecho, creo que es, no sé si lo dice, supongo que lo dice Walter Sloss, o no, ¿quién lo decía? No me acuerdo quién lo decía. No me acuerdo. Bueno, no lo tengo ahora en mente, pero había alguien que decía que lo mejor de Soros, que sabía hacer mejor que nadie, es cortar las pérdidas. Es decir, él hace un proceso mental, una tesis. Él crea una tesis de inversión sobre una compañía, una divisa, un país, un bono, lo que sea, cualquier activo. Desarrolla esa tesis de inversión y la va revisando de forma constante. Y en el momento en que algo de esa tesis no cuadra y ve que se está equivocando, corta por lo sano. Esté ganando, esté perdiendo un 50%, pase lo que pase. Entonces, claro, como la regla aquí se parecen muchísimo a nivel filosófico Soros y Buffett, ¿no? La primera regla de Buffett es no perder dinero. Pues Soros eso a nivel práctico lo hace como nadie. O sea, la capacidad de cortar pérdidas lo hace mejor que nadie. Y por eso tiene un track record tan bueno, ¿no? Porque nos olvidamos de que no es solo, no es solo importante acertar, sino cuando te equivocas perder poco, ¿no? Tener esa opcionalidad. Entonces, aparte de Soros, más actuales, me encanta Terry Smith, de Fansmith. Es una pasada. O Sí. sea, yo creo que o sea, parece imposible que tenga un portfolio con compañías de capitalización tan grande, porque tiene una capitalización media, yo creo, de varias decenas de miles en las empresas que tiene, o algo más, y tener los retornos que tiene. O sea, parece imposible. Y te demuestra que se puede crear valor a muchas escalas y que las dinámicas de creación de valor de las grandes empresas muchas veces pasan desapercibidas por los inversores. Y después estamos en Bailey Gifford, que son unos inversores que estamos empezando a estudiar hace poco con el equipo. Son unos inversores escoceses que tienen, bueno, tienen varias cosas, pero tienen un trust en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, que ha invertido en todas las grandes compañías tecnológicas de esta última ola, ¿no? Y incluso invierte en compañías privadas y han tenido un éxito espectacular a partir de, o sea, invirtiendo en compañías privadas. Y de hecho tienen el 10% de Tesla a través de sus fondos. Y tienen, creo también, son el tercer inversor en Spotify, en Slack también son inversores. De hecho, cuando miras compañías tecnológicas, Bailey Gifford aparece en un montón de ellas. Entonces, yo creo que tiene un equipo buenísimo de gente que se ha dedicado a detectar un montón de compañías cuando uno cotizaban, o sea, a nivel de Venture Capital, cómo estaban funcionando y tal, invertir en ellas y mantenerlas a largo plazo y eso de momento pues les está dando unos retornos muy interesantes, ¿no? Entonces, estamos empezando a estudiar, no las conocemos en absoluto, pero me parece interesante ver gente siempre que hace cosas diferentes, ¿no? Es lo que intentamos. Muy interesante. De hecho, no los conocí en el evento, cuando lo comentó Claro, Mark, bueno, como vemos, hay varias empresas de las que hablamos en el evento, de las que son accionistas, y una de ellas, pues es una de la que vamos a hablar ahora, que fue la que presentó Mark. Así sí, que, sí, si te parece, Gabriel, entramos a hablar en el fondo un poco de agua, agricultura. perfecto. Aquí Perfecto.
La primera pregunta que muchos serán haciendo, ¿cómo surgió la idea del fondo? Un fondo orientado así temático, en España no hay muchos, en general no suele haberlos, pero este creo que fue uno de los primeros, y además una temática un poco especial, porque si los hay suele ser fondo tecnológico, fondo energético, pero no, este es fondo centrado en agricultura y agua. ¿Cómo surgió la idea de este fondo? Sí, bueno, a ver, aquí el mérito es de Marc. Yo entré cuando Panda ya creo que ya llevaba 2 años y aún no habíamos creado el Japan. Entonces, Marc primero lleva gestionando Quality Cap desde octubre de 2007, creo que es. Entonces, vio o viendo todos los experimentos monetarios que había en el mundo y que creo que por desgracia sigue habiendo, porque los últimos días creo que se está inyectando dinero como nunca en los mercados financieros a partir de los bancos centrales y que veremos las consecuencias de ello más tarde o más pronto. Intentando o reflexionando sobre todo lo que pasaba a nivel financiero, Marx se dio cuenta que había que invertir en activos reales, ¿no? O sea, lo que él reconoció, la tesis que reconoció es, bueno, si, si hay un lío a nivel financiero, si hay un problema, si hay una crisis financiera de verdad, como la que ya pasó en 2008, o puede haberla una mayor porque los experimentos que están haciendo son a una escala que nunca se había visto antes, y las inyecciones materiales que están haciendo son enormes. Mark dijo, bueno, creo que es momento de empezar a buscar cómo invertir en activos reales, ¿no? Y poco a poco se dio cuenta de que el activo más real y más básico que hay es la agricultura. O sea, no, es evidente para todo el mundo que si una cosa necesitaremos en cualquier escenario es alimentarnos. Entonces, viendo esto, empezó a descubrir que había un montón de compañías cotizadas agrícolas y del sector del agua, que también es muy relevante, para invertir en bolsa. O sea, es decir, que estaban cotizadas. Y que la variedad era mucho mayor de la que él se esperaba, que había muchos sectores, subsectores, y que probablemente a partir de ahí se podía generar una oportunidad de inversión importante que además supusiera un complemento muy bueno para las carteras de cualquier inversor, ¿no? Porque sí que es verdad que tú te puedes exponer a sectores de grandes crecimientos a partir de los sectores que más crecen. Obviamente la agricultura no es el sector que más crece, pero crece con la población, es decir, tiene un crecimiento muy, muy estable de un 2-3% anual y eso es así, y va creciendo y funciona bien y nunca se para porque la población no para de crecer y la demanda agrícola no para de crecer. Entonces es un sector muy, muy resiliente en este sentido y al darse cuenta de la oportunidad, pues como pasa siempre, ¿no? Primero empezó a invertir con Koala en el sector y cuando se dio cuenta de la profundidad que había en el sector después de estar, yo creo, más de un año o un año y medio estudiándolo, fue cuando decidió crear el fondo. Entonces surgió la idea a partir de buscar alternativas de inversión que estuvieran poco seguidas por los inversores y que supusiesen un activo refugio en caso de que no funcionase el resto del mundo, ¿no? ¿Y en qué invierte el fondo? Porque aquí estamos hablando de agricultura y agua, pero además de esto hay ciertos sectores auxiliares, complementarios, en los que también Sí, invierte, ¿no? sí. Bueno, nosotros siempre decimos que la cadena de valor agrícola es mucho más ancha como cualquiera, ¿no? Cuando tú no la conoces, tú te parece todo muy sencillo, pero el mundo es muy complejo. Entonces, la cadena de valor agrícola, por supuesto, también lo es. Tendríamos los dos sectores básicos, que serían las plantaciones y la ganadería, pero a partir de aquí empezamos a tener todos los sectores auxiliares, pues toda la maquinaria para ganadería y plantaciones, todo lo que os podéis imaginar. Tenemos grandes, grandes compañías ahí como John Deere, como CNH Industrial, hay un montón de fabricantes de maquinaria agrícola. Después también semillas, químicos de protección de cultivos para las plantaciones. Obviamente, para auxiliares de ganadería tienes los fabricantes de pienso, que de hecho hay varias compañías cotizadas del sector.
También tienes fertilizantes para las plantaciones y después tienes toda la cadena de valor de, primero, toda la logística de las materias primas, que hay players importantísimos dedicados al almacenamiento y la logística del producto agrícola y su gestión logística por todo el mundo. Después tienes todo el procesamiento de la comida, es decir, todas aquellas empresas que cogen la materia prima y la transforman hasta que nos llega al supermercado, los comercializadores en todos los niveles. Y después del sector del agua tenemos los fabricantes de maquinaria de irrigación para regar los campos, que hay de muchos tipos, y la gestión del agua a nivel de transporte también, ¿no? De todo, digamos, todos los fabricantes de canalizaciones, de bombas de agua, de un montón de subsectores que existen más industriales. Y después tenemos a aquellas compañías que gestionan directamente el agua en algunos países, como pueden ser Estados Unidos o Australia, donde existen derechos de agua. Muchas compañías agrícolas, de hecho, tienen derechos de agua y gestionan ellos mismos el recurso y también se dedican a venderla y a transportarla, ¿no? Y para ganadería y plantaciones, obviamente, tenemos sectores muy avanzados, como es genética, que se aplica en los dos sectores, y tenemos también todo el tema de análisis de los alimentos, del agua. Ya sabéis que hay un montón un sector bastante grande. Hay una compañía que es muy relevante, que es Eurofin Scientifics, que se dedica a realizar análisis para todas las compañías productoras de comida, para ver que todo está en orden. Y tenemos los fabricantes de maquinaria para análisis, que una de ellas la comentaremos más tarde, como Waters Corporation. Y bueno, también tenemos un sector muy interesante, también comentaremos, que es el de sabores y fragancias, que entra perfectamente en la cadena de producción de la comida, porque es esencial, ¿no? Para muchos de los alimentos que comemos procesados. Y bueno, obviamente dentro de la ganadería y plantaciones hay una variedad inmensa, ¿no? De todas las frutas y verduras y cereales que nos podamos imaginar y todos los animales que nos podamos imaginar. Entonces, como veis, lo bueno de Panda es que, a pesar de estar centrado en dos sectores que son muy importantes y que podrían parecer muy nicho, dentro de esos grandes sectores existen subsectores muy interesantes en los que invertir y que nos dan mucha diversificación. Totalmente. Y además, digamos que cuando escuchas la temática parece que invierte en un sector muy comoditizado, es decir, con muy poca diferenciación, donde es Sí, correcto. complicado encontrar ventajas competitivas. Pero si vas rebuscando, encuentras empresas nicho muy muy rentables y con mucho potencial. Sí, la verdad es que hay ejemplos de ello en toda la cadena de valor. Desde plantaciones tienes empresas como Sika, que es la famosa fabricante de kiwis Zespri. Zespri es una marca, Zespri es una organización, Zespri es una marca gestionada por una organización que ha creado una variedad concreta y que entonces da la licencia a ciertos productores de fabricar esos kiwis, ¿no? Y venderlos bajo esa marca, que es reconocida alrededor del mundo. Para nosotros es un caso que sabemos que se estudia en universidades, porque es muy paradigmático, como de una commodity se crea una marca, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que tú decías, por ejemplo, en Sika tenemos ese caso, ¿no? De una empresa productora de una materia, o sea, de un alimento muy básico, que son los kiwis, bueno, básico, digamos, de algo muy básico como es producir kiwis, pero al hacerlo bajo marca y especializados y tal, tiene un gran valor añadido. Y luego tenemos todas esas compañías auxiliares que tienen mucho valor añadido y que permiten que la producción vaya mejorando a pasos agigantados, ¿no? En muchos otros sectores. Entonces, sí, como tú dices, es fácil rascar y encontrar fabricantes de maquinaria, fabricantes de máquinas para análisis, genética, un montón de subsectores donde hay mucho valor añadido. Pues si te parece, Gabriel, comentamos algunas de las posiciones que tenéis. Sí, por supuesto. Venga, empezamos por Genus.
que Adrián y yo ya la conocemos porque fue la que presentó Mark en el evento y es interesantísima. Es una empresa que Mark la definió como una empresa que reparte amor. Sí, bueno, Genus es una compañía genética para ganadería, para, para porcino y bovino. Y es muy divertido porque hay empresas no filiales, sino colaboradoras de Genus, que son las que reparten el semen para inseminar a los animales. Y un amigo de Mark que trabaja en esa empresa siempre dice, hace la broma, que se dedica al negocio de repartir amor, ¿no? Porque reparte el semen para inseminar a las cerdas y a las vacas para luego continuar con la producción, ¿no? Entonces, es una compañía absolutamente especializada en genética animal, solo se dedica a eso. Empezaron hace tiempo con genética porcina y de hecho es el número uno en genética porcina. Es una compañía inglesa, creo que se fundó en el año 22 y poco a poco ha conseguido su posición en genética porcina, siendo la empresa dominante, y es top 3 en bovino. Entonces opera en sectores donde hay pocos competidores y las barreras de entrada son muy altas. Y lo bueno de esta compañía es que cobra royalties por cada animal que producen sus clientes, ¿no? Entonces cobra un tanto por animal y tiene unos ingresos bastante estables en este sentido. Entonces, Genus trabaja directamente con los clientes y finales y les ayuda a definir qué tipo de animal quieren tener y quieren producir, y hace un poco de lo que sería genética medida, ¿no? Habla con los clientes, que suelen ser grandes integradores y grandes productores de porcino y bovino, y les pregunta cuáles son las cualidades, o trabaja con él cuáles son las cualidades más adecuadas para la producción que ellos quieren hacer, y les ayuda a definir un modelo genético que después se implementa en la producción. Entonces, como se puede entender desde fuera, las barreras de entrada son muy altas, porque hay todo un tema de patentes, de know-how, de conexión con los clientes, y la verdad es que la compañía está muy bien preparada para defender su posición en porcino, que es donde tiene una cuota de alrededor del 24%, y en bovino, donde es top 3, está poco a poco construyendo su ventaja competitiva, ¿no? Entonces, es una compañía que nos había pasado desapercibida porque los márgenes y los retornos han estado deprimidos los últimos años por una fuerte inversión en investigación y desarrollo y también en CAPEX, para precisamente obtener una posición dominante en el mercado, ¿no? Entonces, lo que no veíamos, que es lo que pasa con muchas compañías, es que estaban invirtiendo mucho para conseguir su ventaja competitiva, para construir su ventaja competitiva, y una vez ahí empezar a ganar dinero, ¿no? ¿Qué pasa? De momento sigue construyendo esa ventaja competitiva y tiene una inversión en I+D y CAPEX muy alta. De hecho, creo que si contamos I+D, CAPEX y adquisiciones hechas por la compañía en 2019, equivalen a más del 20% de las ventas de la empresa, lo cual ya te está dando una señal muy clara de a qué se está dedicando la compañía en estos momentos, ¿no? Que es a crecer y a construir la ventaja competitiva. Interesante. ¿Y qué más tenéis por ahí? Has mencionado Waters Corp. ¿A qué se Sí. dedica esta empresa? Waters Corporation, bueno, es el nombre, aunque no lo parezca, no, aunque se dedique también a analizar o a hacer máquinas a fabricar máquinas para analizar agua. El nombre no viene de ahí, sino de su fundador, que es el señor Waters, que de hecho es un señor muy mayor, pero aún está vivo y creo que es presidente honorario de la compañía. Eh, es una compañía que, como he dicho, fabrica maquinaria de cromatografía para el análisis de agua, químicos y alimentos. También es muy especializada y muy de nicho. Y, y llevamos mucho tiempo con ella en cartera. Yo creo que está prácticamente desde el principio de la creación de Panda, y nos entró precisamente por el sector de agua, digamos.
Y bueno, la ventaja es que compite con otra compañía americana que se llama Agilent, que Agilent, aparte de fabricar máquinas, hace más cosas. Entonces, los márgenes finales y los retornos sobre el capital de Agilent son peores que los de Waters. Pero bueno, estamos hablando de una compañía que el margen neto es superior al 20%. Y los retornos Uf, sobre el capital invertido, yo creo que están siempre por encima del 34, del 30%. Entonces, es una empresa con una ventaja competitiva enorme, que se refleja muchísimo en márgenes y de hecho diríamos que es un caso, yo creo que es un caso de compounder clara. La compañía, yo tengo números desde el año 95, donde el free cash flow estaba, yo creo, por debajo de los 50 millones seguro, y ahora en 2018 o en 2017 o así, creo que generaba ya 600 millones de caja. Entonces, la gran ventaja es que está súper especializada y nosotros siempre decimos que es un poco como los ordenadores Apple de las máquinas de análisis. Porque tú cuando tienes una máquina de Waters Corporation en tu laboratorio, no la puedes tocar. Si se estropea o si deja de funcionar, tienes que llamar a los técnicos de la compañía y entonces ellos te la arreglan y te hacen el mantenimiento y todo. Entonces tiene unos ingresos que van creciendo año tras año, poco a poco. De hecho, el crecimiento ahora está más o menos plano, pero lleva creciendo al 5%, alrededor del 5% en los últimos 10 años. Y de hecho, creo que el más del 60, entre el 60 y el 65% del EBITDA de la compañía se convierte en caja, se convierte en free cash flow. Entonces, ya vemos aquí que los márgenes y los REC son muy buenos precisamente porque la ventaja competitiva, la posición competitiva de Waters en el mercado es muy, muy buena. bueno, vaya impresión en este sector, que bueno, Mm. como lo que comentamos, un sector que parece, digamos, a plena vista, si escuchas agua y agricultura, van a ser commodities, pues ves empresas como Genus y Waters. Sí, exacto. Y Sí, Además, bueno, porque uno dime. cuando escucha hablar de agricultura, lo primero que piensa es que estáis comprando plantaciones o cosas de este estilo. Y luego, claro, luego te encuentras cosas así. Bueno, también tenemos un peso importante en plantaciones. Sí, sí, pero quiero decir, Sí, esto que sí, es muy distinto. correcto, sí, sí, efectivamente. Efectivamente. De hecho, Genus es la primera posición del Panda ahora mismo y Waters está en el top 10 y yo diría que es top 7 o así de Panda. O sea, son posiciones muy importantes dentro del fondo. pero bueno, además de estas tan o más especiales, tenéis compañías también más tradicionales, como por ejemplo Italian Wine Brands. También Sí, tuvisteis, si no me equivoco, bueno, y creo que la tenéis. ¿Cómo se llama? La de vinos española. Barón de Ley Eso, es Barón una de Ley. grandísima compañía. Sí, esta sería similar, ¿no? A Barón de Ley, Sí, pero sí, italiana. son dos compañías del sector vitivinícola, que es un sector que por suerte conocemos muy bien, eh, porque le hemos dedicado tiempo y porque también es un sector donde si se hace bien se genera mucho valor y por suerte donde hay buenas compañías ese valor llega al accionista. Y de hecho Barondelle y Italian Wine Brands están las dos en el top 10 de Panda. Eh, Barondelle, o sea, la mayor diferencia entre Italian Wine Brands y Barondelle es que Barondelle tiene plantaciones, tiene viñedos y Italian Wine Brands no tiene viñedos directamente, sino que compra los productores. Y tiene marcas, tiene una red de distribución muy buena y lo que hace es simplemente embotellar, crear producto y distribuirlo por todo el mundo, básicamente Europa y Estados Unidos. Entonces, son dos compañías ligadas sobre todo Barondelle ligada a plantaciones, pero donde el valor también se produce a través de la distribución del producto y de un buen posicionamiento de marca de las marcas que tiene Barondelle y que tiene Italian Wine Brands, ¿no? Entonces, en el caso de Italian Wine Brands, bueno, en los dos, ¿no? Lo podemos destacarlo, y es que tienen muy buenos gestores. En el caso de Barondelle está Eduardo Santos, que es un grandísimo empresario,
y que he sabido gestionar la compañía de forma genial. Y en Italian Wine Brands también hemos tenido el placer de conocer a los directivos y bueno, es por eso que también es uno de los motivos por los que hemos invertido en la compañía. También asistimos a las juntas de Barón de Ley, entonces también tenemos contacto con Eduardo Santos. En el caso de Italian Wine Brands es muy interesante la gestión que han hecho de mejora y optimización de los costes, porque durante los últimos 5 años, de manera bastante sistemática, los costes sobre ventas se han ido haciendo cada vez más pequeños. Entonces, esa gestión óptima de los recursos de la compañía les ha permitido ganar márgenes en momentos donde a lo mejor la producción vinícola no ha sido la mejor y han tenido presión de precios por parte de los productores de vino, ¿no? Que como no está, es una compañía que como no está verticalmente integrada, eso puede jugar en contra alguna vez, pero muchas veces como la producción de vino es muy buena, lo aprovechan y sacan mejores precios, ¿no? Entonces tiene ese pequeño riesgo que la compañía se ha ido a gestionar muy bien a partir de mantener sus costes a raya y aprovechar para comprar cuando hay las mejores cosechas y los precios son más baratos. Y además de la integración, creo, si no me equivoco, que se diferencia de Barón de Ley, que Italian Wine Brands, perdón, se centra más en vinos de gama media, mientras... Correcto, Sí, efectivamente. Una de las cosas que nos gustó de Italian Wine Brands es que, bueno, lo que pasa con muchas bodegas es que a veces se está compitiendo por un mismo segmento y si no lo sabes hacer bien, puede costar mucho, ¿no? Entonces, digamos que en el sector del vino tienes 3 segmentos, el que sería ya lujo o caro, ¿no? A partir de que euros por botella, el medio y el bajo, ¿no? En el bajo tienes competidores que compiten por precio, entonces es muy complicado sacar una ventaja ahí. Entonces, lo que hace muy bien Italian Wine Brands es situarse en el segmento medio con vinos de una calidad muy buena, con acuerdos con supermercados muchas veces para fabricar vinos para ellos y situándose en ese segmento con una buena red de distribución ha conseguido crear marcas que son reconocidas por los consumidores y la gran ventaja que tiene Italian Wine Brands, que aparte también hace venta directa por internet y por otros canales, eh, una de las ventajas es que son muy buenos creando conceptos y marcas que funcionen en el mercado final, ¿no? Y se adaptan mucho a lo que le demandan los distribuidores finales de cada país. Por ejemplo, nos contaron que a lo mejor pues había un distribuidor suizo que les pedía una marca de vino de Rioja o vino español. Entonces desarrollaron una marca concreta para ese distribuidor porque tenía un volumen relevante para ellos y se adapta muy bien a lo que les está pidiendo el consumidor final a través de los distribuidores que tienen. muy interesante. Y bueno, para terminar con las empresas, hay una que junta la parte de Panda, más de agricultura, con la parte de Japan Deep Value, Sí, que es T. Hasegawa, que es esta sí, empresa que acabo de conocerla porque me la has comentado antes, que no sabía ni sí. que existía. Bueno, nosotros la conocemos de hace poco, también, en 2019, y la incorporamos en el Panda, porque es una compañía japonesa, es que supongo que nos salió en algún screening haciendo búsqueda para el Japan Deep Value, y es una compañía japonesa del sector de los sabores y las fragancias. Para aquellos que no lo conozcan, es un sector donde hay players que controlan una buena parte de la producción, porque es algo de mucho valor añadido y de mucha especialización. Entonces los players que hay se han ido haciendo grandes, digamos, y copando poco a poco el mercado. Tenemos Givaudan, que es una grandísima empresa, tenemos International Flavors and Fragrance, tenemos Firmeric. Hay muchas empresas que están en gran parte dominando el sector y hay un par de compañías japonesas, que una es conocida aquí, que no es Hasegawa, es otra, y Hasegawa, que, bueno, la gran ventaja que le vimos a Hasegawa en su momento es que los productos que tiene son buenos. Lo hicimos comparando un poco el margen bruto de la compañía, bueno, hablando con gente obviamente,
y comparando el margen bruto de la compañía con el resto del sector, es un sector de márgenes altos, pero en este caso nos sorprendió que Hasegawa, siendo una compañía que no era conocida, porque no vende internacionalmente, de hecho, el 90% de sus ventas son en Asia y yo creo que casi todo en Japón, y el 10% es en Norteamérica, en Estados Unidos. Siendo una empresa que no era conocida y por tanto los productos nos podían contar menos sobre ellos, tiene un margen bruto superior al 40%, de forma muy estable, de hecho. De hecho, su margen es el 42%. Entonces, siendo una compañía del sector, es un sector de alto valor añadido, con unos ROICs superiores al 10%, que es como lo mínimo, ¿no?, que le pediría a una compañía. De hecho, si miramos los ROICs del sector no son muy altos porque es un sector donde se pide bastante o se requiere bastante inversión, entonces el capital invertido pesa bastante. Pero bueno, nosotros siempre decimos que una compañía buena debe tener como mínimo un 10% de ROIC. Si no es que algo pasa. Entonces, una compañía de un sector tan especializado, con unos márgenes altos, especialmente a nivel de margen bruto, con unas ventas que crecen cada año un 2% de forma más o menos constante, y a una valoración que no tiene nada que ver con el resto del sector, porque por valor de empresa contra flujo de caja, es una empresa que ahora cotiza a 7 veces flujo de caja libre contra valor de empresa, cuando el sector está cotizando a unas 25, 30, 35, 40 veces, es decir, los múltiplos son mucho mayores. Nosotros lo atribuimos a que es una compañía más centrada al mercado local, con un 10% de exposición al resto del mundo, a Norteamérica, y que claro, lo explicamos por eso, ¿no? Porque si no, entendemos que una empresa de un valor añadido similar a las grandes del sector, aunque más pequeña, debería tener sin duda un mayor múltiplo, y creemos que está muy barata, ¿no? Y la generación de caja es algo que es bastante estable en la empresa. Eh, Tiene años buenos y malos, pero bueno, yo creo que siempre ha ido generando, y los niveles de inversión aunque son exigentes porque son alrededor del 5% sobre ventas, de CAPEX sobre ventas del 5%, eso no le impide generar buenos retornos y generar caja, ¿no? Y a nivel de ventas está entre producto añadido para comida y fragancias, el 80% es producto para comida, digamos, para añadir. Y el 20, bueno, el 85%, y el 15% está dedicado al sector de fragancias. Uf, la verdad es que en Japón, a ver, este no es el programa en el que vamos a hablar de Japón, pero es que hay cada cosa, o sea, hay empresas equivalentes a otras occidentales a precios ridículos, pero Sí, a la sí, sí, mitad, a un tercio de la valoración que tendrían si fueran exactamente la misma empresa, pero cotizasen en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, Suiza, etcétera. correcto. Claro, y además no es un país, dices, vale, es que cotiza en la bolsa de Argentina o en la de Sudáfrica, pero es Japón. En fin. Es la ventaja que hemos tenido, que lo hemos notado también en el Panda, ¿no? Que a partir del Japan Deep Value se han incorporado en la cartera de Panda compañías japonesas, también del sector del agua, de infraestructuras, porque es una parte muy importante del sector del agua, que a lo mejor no lo he comentado antes, que es toda la infraestructura de gestión de agua y residuos. Pues hay empresas de ingeniería que se dedican a eso, y algunas japonesas las hemos incorporado a Panda precisamente a partir de crear el Japan Deep Value, ver esas valoraciones, ver esa oportunidad, y bueno, no lo contamos porque para que la gente se dé cuenta que el trabajo que hacemos en uno de los fondos siempre complementa el resto de fondos, ¿no? Que eso es muy importante también. Muy interesante todo esto. Y ahora, antes de pasar a las preguntas finales, ¿qué- ¿puedes comentar algunos errores de estos años? Sí, en el caso de Panda, yo creo que hemos tenido sobre todo algunos errores importantes por omisión, y después, por el tipo de inversión que tenemos, eh, por el- hemos invertido mucho en compañías small caps que no han tenido una performance tan buena como las compañías de mayor capitalización del sector. Entonces, si queréis os explico primero uno de nuestros errores por omisión, que además lo conocemos bien, que es la compañía
John Deere, la de tractores, que para nosotros es la mejor compañía de, de maquinaria agrícola del mundo. De hecho, Mark fue a visitarla al headquarters cerca de Chicago y le explicaron la compañía realmente de maravilla y se dio cuenta ahí de la calidad que tenía toda la organización. De hecho, internamente John Deere tiene un sistema en que cada jefe de la división debe tener un rendimiento mínimo, un retorno mínimo, y cuando una división está por debajo de ese rendimiento, la venden. Entonces, si esa división quiere quedarse dentro de la estructura del grupo de John Deere, el director de la división tiene que hacer un plan y tiene que justificar que esa división siga dentro de la compañía. Entonces, la organización interna es excelente. De hecho, Warren Buffett es uno de los inversores de John Deere y también Bill Gates. Y nosotros lo que nos pasó es que a pesar de ser una compañía muy buena, hubo un momento en que vimos que la valoración para nosotros era excesiva. Y fue yo creo a principios de 2017 o así, y fue precisamente en ese momento en que la compañía, el precio de la acción de la compañía empezó a dispararse, ¿no? Entonces tuvo una subida muy fuerte en 2017 que nos perdimos, y eso es para mí un error por omisión relevante para el fondo. Y después en 2018 y 2019 la compañía pues ha estado plana. Nosotros consideramos que la valoración sigue siendo exigente y no la tenemos en cartera, pero bueno, supongo que más tarde que pronto, hay más pronto que tarde, la volveremos a mirar y volveremos a valorar cómo funciona, ¿no? Porque la verdad es que es de las mejores compañías del sector. Y después... Una cosa, Gabriel, si me sí, permites dime. un inciso, decir solo que la visita está comentada en el blog de Mark, en Ah, Investors sí, con bueno, Undrum, que está muy sí. muy bien el blog en general y lo comenta todo. Pues no, es un blog que yo ya sigo desde 2007 o así y Bueno, está casi fenomenal. desde que lo empezó. Sí, sí, pues tal cual. Y me parece brutal el blog, la verdad. Cosas muy Sí, interesantes y bueno, esto está comentado en concreto, la sí. visita a la sede de Sí, John Deere. efectivamente. La visita yo creo que está puesta en su blog seguro, publicada en algún sitio más, en la web de Panda también la tenemos puesta. Y bueno, es muy, muy interesante de leer porque te das cuenta de la calidad y profundidad de la compañía y además está muy bien explicado. Y bueno, sí, cómo no recomendar el blog de Mark Investors con Undrum, que yo creo que todos hemos aprendido ahí un montón. O sea, siempre hay gente que aún le escribe y le dice, mira, es que yo te conocí por el blog o aprendí tal cosa y después empecé a seguirte y he seguido aprendiendo de ti, ¿no? Pero sí, sí, sin duda, ahí está explicada, se puede encontrar y es una lectura muy interesante. Además, creo que no es muy larga y se hace muy amena. Totalmente. Y perdona que te No, haya no, interrumpido. solo faltaría. O sea, Mm. para comentar cosas interesantes, me puedes interrumpir las veces que quieras. Y nada, entonces, la verdad es que ese ha sido un error de emisión para nosotros. Y después la exposición que hemos tenido los últimos 2 años ha sido más enfocada a small caps, porque Panda, sobre todo las compañías más pequeñas y de subsectores, donde nosotros creemos que hay un gran valor a largo plazo, son compañías de mediana o pequeña capitalización y hemos tenido menos exposición a big caps o mega caps, donde las compañías han tenido una mejor performance, ¿no? Sobre todo en el sector agrícola. Bueno, yo creo que es un fenómeno que ha sido bastante global en todas las bolsas, especialmente a nivel de Estados Unidos, pero también a nivel europeo, donde, donde las grandes compañías han sido las que han tenido el mejor rendimiento en bolsa, y eso es algo que también nos ha afectado intrínsecamente a Panda por tener esa, esa inversión, esa mayor exposición a compañías de media y pequeña capitalización. Y bueno, por último, a ver si comentas lo que pasó con una compañía que seguramente a muchos oyentes les suene por el vino Cune, que es, bueno, en realidad es CVNE. ¿Qué Ujú. sucedió con esta empresa? Que es algo que no suele pasar a menudo, pero a veces pasa y fastidia mucho. A mí me pasó con Dell en su día, ya hace Claro. aproximadamente 10 años. Sí. ¿Qué sucedió con esta compañía? Bueno, uno de los factores que nosotros siempre explicamos de Panda es que al tener pequeñas compañías en cartera y muy nicho especializadas,
recibimos muchas sopas de exclusión. O sea, siempre llega un grupo inversor que se queda con alguna de las compañías que tenemos en cartera. De hecho, no lo tengo, ahora no me acuerdo, porque justo me bailan los números, pero creo que hemos tenido 17 OPAs en Panda, que para ser un fondo de nicho es bastante especializado, pues hemos tenido un montón de operaciones de adquisición de compañías que que teníamos en cartera, y una de ellas fue Cune, ¿no? Y el caso de Cune es paradigmático porque lo que pagaron los accionistas mayoritarios para excluir la compañía de bolsa fue ridículo. Es decir, nosotros hicimos una reclamación formal del tema. Fue justo cuando yo empecé a trabajar con Mark, justo había ocurrido eso, y hace casi 5 años. Y, y preparamos un escrito formal al respecto. Y es que lo que pasó es que la prima que pagaron sobre el precio de la acción, sobre el precio que cotizaba la acción, yo creo que fue del 1%, cuando las primas que nosotros hemos recibido de media debe ser un 30 o un 40% de prima en las operaciones de OPA que hemos tenido. Entonces, claro, nos pareció ridículo y además que el precio que se estaba pagando no fue el adecuado, ¿no? O sea, es decir, no fue justo desde ningún punto de vista, con tan poca prima. En fin, la CNMV preocupándose de que no vaya a ser que la gente sea asesora y no gestora y preocupándose a saco, pero para estos, en fin. También, ¿con cuál pasó? Con la cementera, ¿cuál? Cementos Portland, cuando lo compró Cementos FCC. Portland pasó, sí. En fin, la protección al pequeño accionista a veces para unas cosas es anecdótica y para otras parece que les importa mucho. Para las cosas que al final son casi absurdas. No voy a seguir hablando, que me estoy calentando. Gabriel, pasamos, si te parece, a las preguntas finales. Perfecto. Adrián, Y sí, empezamos con una de las míticas. ¿Qué has aprendido este año? Año entendido, pues 12 meses. Sí, los últimos 12 meses. Bueno, siempre que os escucho es una de las preguntas que más me gusta y yo creo que de las cosas que a lo mejor he refinado más el último año, no sé si he aprendido del todo, pero sí, sin duda refinado, es el tema de valorar el capital allocation de las compañías, que también es un aspecto que mucha gente deja de lado o que no le presta, yo creo, toda la atención que debería, ¿no? Y es que al final cada compañía, las inversiones que realiza, las realiza de forma muy diferente, no es solo CAPEX. A veces puede ser inversiones en capital circulante, en inventario, a veces puede ser inversiones en I+D, que eso se ve en la cuenta de resultados y no se ve en el flujo de caja. Entonces, hay muchos tipos o hay muchas maneras de hacer el capital allocation, de hacer inversiones para hacer crecer tu compañía a largo plazo. Y creo que encontrar la forma adecuada de medirlo es algo que todos los inversores deberían hacer y creo que es algo que he aprendido a ajustar y a refinar el último año y a prestarle mucha atención también a todo lo que hacen las empresas, los gestores de las empresas, una vez ya se ha gastado en CAPEX, ¿no? Una vez ya tienes el flujo de caja libre, ¿a qué se dedica el flujo de caja restante? Es decir, es algo que sí que se le presta atención, menos yo, o sea, se le presta más atención a esto que al capital allocation en su totalidad, pero bueno, ver si recompra o no recompra acciones, si reparte dividendos, en qué medida, si es importante, si se endeuda para pagar dividendos, todo este aspecto que a veces queda un poco disimulado porque le prestamos menos atención y que para mí es absolutamente determinante. Yo creo que es lo que he refinado más el último año. Y después de cosas concretas, pues podríamos hablar de muchísimas, ¿no? Pues con Genus he aprendido un montón de genética, por ejemplo, eh, que es una cosa que he aprendido el último año, de genómica, de CRISPR, que son unos temas que hemos investigado también para el Koala, he aprendido sobre todo el último año. Y la verdad es que supongo que hay muchas más cosas, pero estas serían seguramente las más importantes. Y a lo mejor te diría un poco más del sector del software, que poco a poco es uno de los sectores
que más me llama la atención y hacia el que también miramos de invertir. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué estás intentando aprender? Has hecho un pequeño spoiler con lo del software. ¿Alguna cosa más? ¿Algún sector? ¿Algo, aunque no sea Pues relacionado con la inversión, que estés intentando aprender en estos momentos? sí, bueno, para este año yo creo que tengo una serie de elementos que quiero aprender. Uno de ellos es profundizar aún más en contabilidad y empezar a ver un poco cosas de contabilidad forense, de forensic accounting, eh, que lo conozco solo superficialmente porque he leído 3 libros sobre el tema me he resumido algunas ideas, pero aún no lo conozco en profundidad y solo lo aplico de manera superficial. Entonces hay un montón de libros sobre el tema que yo creo que es importante leer y profundizar. Es uno de los objetivos de este año. Y otro de los objetivos que tengo este año para aprender es todo el tema de modelos mentales, de mental models, que es una idea muy fagocitada por Charlie Munger, el tema de tener modelos mentales, ideas que te ayuden a entender el mundo y que eso te permita ser mejor inversor y sobre todo tener una mayor capacidad de entendimiento a nivel global. Y son dos de los temas que estoy trabajando más este año, aparte obviamente de entender más sectores como puede ser el software. Y otro sector que quiero empezar a comprender un poco mejor, que también es una cosa que los inversores muchas veces no sabemos, es marketing en general. Y las distintas estrategias de marketing que tienen las compañías y cómo eso crea valor o no dentro de las compañías, cómo ayuda a intentar detectar cómo se crean marcas a partir no solo de un producto excelente, sino de buenas campañas de marketing y buen posicionamiento. Muy interesante. Adrián, última pregunta. Consejos y libros. Y queremos originalidad. Vale, perfecto, perfecto. Consejos. Bueno, consejos para inversores, se entiende, ¿no? Sí, Mira, consejos para inversores, yo diría que dejar de leer cartas de gestores y empezar a leer memorias anuales, muy bueno. todas las que la gente pueda, porque yo creo que hay una sobreinversión o una sobrecapacidad en analizar inversores y no analizar compañías. Y la gente que empieza, realmente yo los entiendo porque es lo más divertido, ¿no? Que la gente te explique lo que hace y aprender de ellos está muy bien, y aprender de inversión es algo muy apasionante porque tiene muchos aspectos técnicos y puedes mejorar mucho, pero muchas veces cuando ya has leído 8 libros sobre value investing, lo mejor que puedes hacer es dejar de leer libros sobre value investing y simplemente dedicarte a leer memorias anuales de compañía. Entonces, si yo tuviera que darle un solo consejo a la gente que quiere invertir, sería ese. Que una vez ya tenga una formación básica relevante a nivel de contabilidad, ventajas competitivas, tal, dejese de leer esos libros o dedicarse menos tiempo a leer esos libros y dedicarse más tiempo a leer memorias anuales, cartas de presidentes de compañías a los accionistas y entender cuáles son las motivaciones de los gestores de empresas más que de los gestores de fondos. ¿Y algún libro original que se te ocurra? Más allá Sí, de Peter sí, Lynch, Benjamin Graham, etcétera. sí, bueno, hay un montón de libros de inversión clásicos. Los que he comentado de Peter Bevelin sobre Warren Buffett y Charlie Munger son excepcionales. O sea, eso se los recomiendo a todo el mundo. Y de hecho creo que Pablo Martínez Bernal siempre los recomienda también, que bueno, es Sí. el gran sabio de la historia del value investing en España. eh, y además de muy buen amigo, y lo recomienda ahí con razón. Obviamente toda la obra de Nassim Nicolás Taleb, que sé que tenéis algún podcast al respecto con mi compañero Luis Torras. Y con También, Pablo también, que sí, anda con por Pablo, es ahí. verdad, pues que son los dos lectores que tenemos más cerca. Eh, Sin duda lo recomendaría. Y entonces, recomendaría o sea, un tema y un libro concreto. De un tema que le recomendaría a la gente es que leyese libros de historia económica,
de historia reciente o historia muy antigua para ver cómo han sido las dinámicas económicas en distintas épocas del mundo. Yo soy un gran apasionado de la historia de la banca y tengo una biblioteca relativamente ancha sobre el tema, relativamente amplia sobre el tema, y la verdad es que me encanta la historia económica, es de mis temas preferidos. Y después un libro que sí que quiero recomendar, es uno que he leído este año precisamente, que se llama Alchemy, de Rory Sutherland, que además por aquí me viene un poco el tema de investigar más el marketing, que es Rory Sutherland es el vicepresidente de Ogilvy, que es una de las grandes Mm. agencias de marketing, yo creo que prácticamente la más grande del mundo, pero seguro que no las demás. Es un libro que combina marketing y behavioral finance y teoría del comportamiento y behavioral economics y que explica cómo las decisiones que un empresario tomaría a nivel racional, o sea, a nivel racional para vender más, pueden ser contraproducentes, ¿no? Él da muchos ejemplos. El más paradigmático de ellos es el Red Bull. Él cuando explica qué es el Red Bull dice, es una compañía. Dice, imagínate que quieres competir con Coca-Cola y le dices a alguien que vas a hacer una compañía con un peor sabor, más cara y en un envase más pequeño. Dice, no, no, racionalmente no tiene ningún sentido. O sea, nadie te diría, sí, voy a invertir en ti. En cambio, Red Bull ha sido uno de los grandes casos de creación de valor en el sector de las bebidas azucaradas, ¿no? Y cuenta todos estos ejemplos muchas veces contraintuitivos, pero que a nivel de marketing funcionan por todos los sesgos que tenemos como humanos, ¿no? Yo creo que es un libro complementario a leer los clásicos de finanzas del comportamiento y economía del comportamiento, como Daniel Kahneman y Dan Ariely, que es muy bueno porque te cuenta muchos casos prácticos reales, aplicados a nivel de la empresa y del marketing. Entonces, este libro, Alchemy, de Rory Sutherland, yo creo que sería mi recomendación para hoy. Muy interesante, la verdad es que no lo conocía, pero tomo nota porque la verdad es que promete. Y bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Por cierto, ¿qué tal en el evento? ¿Lo has pasado bien? Bueno, os quería, yo ahora como punto final, os quería dar las gracias por el evento en el que estuvimos la semana pasada, justo hace una semana. La verdad es que estuvo espectacular. Me gustó mucho que no fue un evento enfocado solo a vender fondos, porque no se vendió ningún fondo en ningún momento o a presentar fondos, sino un evento puro de presentar compañías donde había gestores interesados en conocer las compañías de otros gestores, ¿no? Los casos de inversión de otra gente y un montón de inversores particulares que habían ido a aprender y a conocer en profundidad cómo trabajan los gestores a la hora de seleccionar valores. El ambiente fue espectacular, muy amigable en todo momento y sobre todo muy respetuoso con las tesis de inversión de todo el mundo. Y creo que los gestores lo tomaron como algo ameno y con ganas de hacerlo, porque las tesis que presentaron fueron muy interesantes, que supongo que las comentaréis en el podcast en algún momento. Y nada, la verdad es que felicitaros por el evento porque cumplió todas mis expectativas. Y bueno, has comentado lo bueno, pero ¿qué mejorarías? A ver, hubo unos fallos técnicos que son obviamente, ahí nos dio la lata un poco el proyector. Sí, pero bueno, eso puede Además, pasar siempre. en la de Mark, pero bueno, Mark la verdad es que lo hizo muy bien. Sí, a pesar de los fallos técnicos, él se apaña siempre. La Sí, verdad sí, es que improvisó muy explica muy bien. bien y se nota que le gusta. Eh, Pero bueno, y además de eso, ¿qué se te ocurre para Pues mira, los mejorar fallos técnicos los la puede tener próxima todo el edición? mundo, o sea que Sí, eso pasa y ya está. Pero yo, dos apuntes seguro, que dos cosas cambiaría seguro. La comida la haría de pie, porque me gustó mucho que entre cada dos presentaciones había mucho tiempo de networking, entonces la gente tuvo oportunidad de verdad de hablar con los gestores. Entonces eso estuvo muy bien planteado. Entonces lo único que haría fue la comida, en lugar de estar sentados, lo haríamos hacerla de pie y que todo el mundo pudiese seguir hablando. Y las dos compañías que trajisteis, NBI y Greenalia,
lo que haría es que presentasen también ellos. Al principio de todo el evento, presentación de las dos compañías. Pues tenemos que pensarlo, a ver, porque lo de las compañías lo complicado es que sea sábado. A ver si igual Claro, hacemos algo claro. el viernes por la tarde. A ver, tenemos que darle vueltas, pero sí, tienes razón y tiene sentido lo que comentas. Bueno, Gabriel, pues muchísimas gracias. Esperamos verte pronto, pues o en algún evento, Barcelona, que te vengas por Coruña, que también estamos Ah, por organizando supuesto. algo, una charla aquí que vais a presentar los fondos. No sé si te dejarán venir. Bueno, me dejen o no me dejen, seguro que el equipo estará bien representado, o sea Sí. que Y nada, pues muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también, Adrián, por este rato que hemos pasado. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa tanto como a nosotros. Y queremos darte las gracias por estar ahí. Y te agradeceríamos muchos que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.